Baruch Hashem. Bendecimos al Eterno, amados. Exaltado es el Eterno. Él sea bendiciéndoles abundantemente en este día. Y cada día, ¿verdad? Que el Eterno nos colme, como dice el salmista David, de sus beneficios. Baruch Hashem. Gracias al Creador que nos permite esta mañana estar convenidos, exaltándole a Él, magnificándole a Él. Baruch Hashem. Bien, amados, pues vamos a entrar a la enseñanza esta mañana con la ayuda del cielo. Pueden sentarse, perdón. Los que están aquí presentes, los que están a través de las salas de YouTube y de Facebook, pueden sentarse ahí en casita y vamos a entrar a la enseñanza esta mañana con la ayuda del Eterno, ¿verdad? Que sea para bendición y edificación de cada uno de ustedes. Saludamos a Adela Gatica, Urbana Juchincam, Mari Trías, creo que ya la saludé, Félix Escobar, Lucero Caltenco, Maritza Castro Zúñiga, por allá. Y, ok, saludamos ahí a nuestros amados que están empezando a conectarse todavía. Baruch Hashem. Javer Octavio Solís, Shabbat Shalom, qué bendición leerle, Javer. Un fuerte abrazo a distancia para usted y para toda su familia. Matías Francisco Avilés, Shabbat Shalom a todos ustedes, amados. El Eterno me lo esté bendiciendo abundantemente. Ángel de Adonai esté acampando alrededor de cada uno de ustedes, bendiciéndoles, Baruch Hashem, sustentándoles, siendo con ustedes, amados. Qué bendición de verdad esta mañana estar con ustedes, poder ser bendición a ustedes, que eso es lo más importante para nosotros, poder ser de bendición a ustedes, Baruch Hashem, poder ser de bendición a sus vidas. Y bien, con la ayuda del Eterno vamos esta mañana a entrar a la enseñanza, esperando, ¿verdad?, que podamos aprender, como siempre, que podamos aprender de cada parashá que el Eterno nos permite, ¿verdad?, poder compartir con ustedes en la manera en la que nosotros lo hacemos. Hay muchas otras maneras, quizás mejores, quizás más expositivas, quizás más completas, ¿verdad? Pero pues nosotros tratamos de compartir aquello que el Eterno nos permite entender, comprender, conocer, compartirlo con ustedes. Baruch Hashem. Bien. Y bueno, ¿cómo escuchamos? ¿Y cómo nos miran otros? Vamos a tratar de, esta parashá tiene varios temas. Fíjese que yo estuve estudiando, leyendo, analizando, escuchando también a algunos rabinos en sus comentarios y todo. Y bueno, tan solamente en esta parashá, esta semana, saqué 3 temas y no buscaba yo finalmente por dónde compartirles. Saqué el tema de un nombre o un tema que encontré en la parashá, y fue por ahí que le puse por tema, empecé a hacer las notas y le puse por tema ahí,
escuchando la verdad directa de la fuente. Escuchando la verdad directa de la fuente, ¿sí? Y esto me basé, este tema me vino al escuchar, al leer, perdón, a la parte donde Yitro escucha del Eterno. Pero él no quiere solamente quedarse con lo que escuchó, con lo que la gente decía, con lo que le llegó a sus oídos, sino él fue directo a donde acontecieron las cosas y Moshe le explicó y le volvió a contar todo lo que el Eterno hizo. Entonces, en base a eso empecé por allá a elucidar un poquito, no a alucinar, elucidar. Alucinar es otra cosa. Ok, a elucidar un poquito la Torá y bueno, pero leyendo también encontré otra cosa, también interesante, ¿sí? Bajo la crítica de otra mirada. También dije, wow, esto está interesante también. Y bueno, pero el detalle era que la lectura de hoy no estaba en esos versos, ¿sí? No estaba en esos versos, no estaba cuando Yitro, la lectura de esta mañana, no vemos a Yitro yendo donde Moshe, no vemos a, también, ¿a qué me refería yo? Bajo la crítica de la mirada de otros, ¿sí? Cuando viendo no vemos, ándale, ese era el tema, cuando viendo no vemos. Y dije, esto está mejor, ¿sí? Y también, bueno, por ahí dejé mi hojita del primer tema y dije, bueno, este ya lleva un poquito de avance, un 15%, pero no me voy a perder de tomar puntaje para este otro tema. Si no lo doy este año, quizás lo del próximo. Entonces empecé también por allá a desarrollar ese otro tema, ¿sí? Cuando viendo no vemos. Y eso lo basé cuando el pueblo de Israel no vio lo que Jetro vio, lo que Yitro vio. ¿Sí? Y Yitro cuando vio lo que vio, bendijo a Hashem. E Israel, en vez de mirar lo bueno que le pasaba, se quejaba y no bendecía al Eterno. También dije, esto está bueno. Y también empecé a apuntar y a sacar unas conclusiones, esto y lo otro, pero dije, tampoco está la lectura de este Shabbat ahí. Y yo, tengo estos dos temas, pero la lectura no está ahí. Padre, ¿qué hago? Y bueno, es un detalle ese, ¿verdad? Cuando tenemos que Shabbat Shalom, a ver, por allá de Honduras, Baruch Hashem. Y bien, pues bueno, es un detalle, pero cuando tenemos que enmarcar con la lectura, y dije, bueno, lo que voy a hacer es pues, leemos la porción y doy uno de estos dos temas. Finalmente estoy dentro de la parashá. Como dice el dicho, el orden del producto no altera el resultado, ¿no? Y bueno, dije, bueno, finalmente está dentro de la parashá. Leemos la porción que corresponde a este Shabbat y de allá pues doy uno de estos dos temas, ¿verdad? Cuando viendo no vemos, o que yo les decía a ustedes hace rato, Hashem bendito sea el Eterno, pero estando estudiando me encuentro otra cosa también interesante. La Torah es, amados, algo hermoso, es algo maravilloso, la Torah, sí. Y me encontré con algo que me llamó la atención. Y es cuando Jetro le repite a Moshe los nombres de sus hijos. Y eso me pareció interesante, porque como si Moshe no se supiera los nombres de sus hijos. Entonces, eso me pareció interesante y bueno, también, y encontré algo también interesante y otro tema y dije, no, ya, mejor me voy a la lectura que corresponde al Shabbat y me concentro allá. Ok, y bueno, entonces llegamos, amados, a
Shemot capítulo 19, 1 a 20, 23. Shemot capítulo 19, 1 al 20, 23. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo escuchamos, amado? Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Exaltamos al Eterno porque Él es bueno. Grande es nuestro Elohim. Bien. Y pues bueno, con la ayuda del Eterno vamos a entrar en tema. Que como siempre yo espero que podamos aprender esta. La tradición judía pone énfasis en la forma en que escuchamos y cómo interpretamos los mensajes que recibimos. Muchas veces escuchamos, pero no vemos. Voy a poner un ejemplo. Podemos escuchar que nos hablan, como en el caso de Jetro, ¿verdad?, de las grandes cosas que el Eterno hizo, como lo vemos al inicio de la parashá Yitro. Vamos a ver. Yitro, joven de Midian y suegro de Moshe, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por su pueblo Israel. ¿Sí? Jetro escuchó, pero Jetro no vio todo lo que él escuchó. Mas sin embargo, dice la Torá, el suegro de Moshe, Yitro, tomó a Tzípora, esposa de Moshe, después de que él la enviara de vuelta, uno de los cuales se llamaba Gershom, significando extranjero, fui en tierra extraña, y el otro se llamaba Eliezer, significando el Elohim de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Paro. Yitro escuchó, pero Yitro no vio. Hay una gran diferencia cuando nosotros escuchamos solamente, pero no vemos, a cuando escuchamos y vemos. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el monte Sinaí escuchó y vio. Fue un testigo ocular y presencial, mientras que Yitro solamente escuchó. No fue un testigo esencial y presencial. Entonces Yitro va donde Moshe. Y Moshe, que fue un testigo presencial, le comparte a Jetro, a Yitro, todo lo que había pasado. Ahora, nos vamos donde leímos del 19. Ahí fue donde yo pensé en el tema que les dije. La tradición judía pone gran énfasis en la forma en que escuchamos y cómo interpretamos los mensajes que recibimos.
Por eso yo le puse a esta parashá el título de ¿cómo escuchamos lo que no vemos? Interesante. Ok, Baruch Hashem. Después de detallar la milagrosa liberación de los israelitas de mano de sus malvados opresores, el libro de Shemot nos lleva a la parashá Yitro, que incluye el momento definitorio por excelencia de la historia de Israel, la revelación en el monte Sinaí. Un encuentro histórico con una viveza sin igual, remontándonos al encuentro inicial de Abraham con Elohim, como lo vemos en Bereshit, Génesis capítulo 15. Vamos a ver. Bereshit 15. Después de estos sucesos, la palabra de Adonai se presentó a Abraham en una visión diciéndole: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa es muy grande, dijo Abraham. Mi amo Elohim, ¿qué puedas darme si no tengo hijos? Entonces, este encuentro histórico con una viveza sin igual que vemos en Shemot lleva a recordar el encuentro de Abraham con el Eterno. Vemos en la parashá Yitro nubes al pie de un humeante monte, el monte Sinaí. Sin embargo, a pesar de la oscuridad, el texto registra este evento sin precedentes como un momento de conciencia total y absoluta. Tan penetrante fue la experiencia que el texto en realidad registra la capacidad del participante no solo para escuchar el trueno, sino también para ver los sonidos. Dice Shemot 20:15. Todo el pueblo, mire esto interesante. Por eso es que yo puse el tema, ¿cómo escuchamos lo que no vemos? ¿Cómo vemos lo que escuchamos? Dice el verso 15, todo el pueblo vio las voces. ¿Alguien puede ver la voz? La voz se oye, se escucha, pero no se puede ver. Pero aquí dice, todo el pueblo vio las voces y las llamas. Vio el sonido del shofar. No dice escuchó el sonido del shofar, sino vio el sonido del shofar y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. Baruch Hashem. Yo no sé si ustedes habían observado este texto, el texto que acabo de leer. El pueblo vio las voces y las llamas, vio el sonido del shofar y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. Todos los que estaban ahí vieron los sonidos. La tradición judía
tiene mucho que decir sobre la forma en que los antiguos israelitas escucharon la experiencia del Sinaí. Según un relato, Midrash, cada palabra de la revelación se escuchó como si todas hubieran sido pronunciadas simultáneamente. Según otro Midrash, otro relato, cada israelita escuchó las palabras de la revelación de manera diferente dependiendo de su capacidad para comprender el mensaje divino. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, amados. Entonces esto está interesante. Porque cuando íbamos a algo, escuchar la revelación. Los antiguos sabios pusieron mucho énfasis en el oír de la revelación. Y esta atención se subraya, amados, por su fascinación por la fisonomía de nuestros cuerpos y su preocupación por nuestra capacidad de usar y no abusar del poder del habla y el oído. Considere, por ejemplo, la explicación de la práctica de perforar un agujero en el óvulo de la oreja de un esclavo israelita, que cuando se le ofrece la libertad, opta por permanecer con su amo. De acuerdo con un Midrash, la perforación del óvulo de la oreja era un castigo por el hecho de que el esclavo no escuchó ni prestó atención al hecho de que Elohim seleccionó a los israelitas como siervos especiales en el Sinaí. Está bien, pero ¿por qué perforar el óvulo de la oreja? Si el castigo tenía la intención de ser un recordatorio del alto precio que pagamos por no escuchar, ¿no habría tenido más sentido dañar el tímpano? Israel no es un pueblo que va a ser esclavo. Pero habían israelitas que no cuidando su economía, no cuidando sus bienes, caían en una situación de tener que venderse como esclavos para poder pagar sus deudas, para poder resolver sus asuntos económicos. Y explican los sabios de Israel que la práctica de perforar un agujero en el óvulo de la oreja de un esclavo israelita era un castigo. Porque no escuchó ni prestó atención al hecho de que un israelita no es esclavo, es siervo de Adonai. Entonces se descuidó. Entonces, si el perforar la oreja era un castigo por no escuchar que Israel era una nación de siervos, de reyes y cohanim, ¿me pueden comentar si seguimos en línea? Porque parece que se fue la transmisión. ¿Me pueden decir si se ve bien? ¿Se escucha bien? Porque aquí me aparece como que se cayó.
Una disculpa. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿no habría tenido más sentido dañar el tímpano? Nuestros sabios responden a esta pregunta sugiriendo que el propósito del oído externo es servir como un embudo que recoge las ondas sonoras y las dirige al oído interno. En este caso, el defecto del esclavo no fue que no escuchara en el Sinaí que todos debemos someternos solo a Elohim. Más bien, no escuchó esa orden como si estuviera dirigida a él y solo a él. Su oído externo no pudo canalizar esas palabras hacia adentro, donde podrían ser internalizadas apropiadamente, y como resultado el oído externo lleva la mancha como un recordatorio constante de su descuido. ¿Entiende? No es que él no escuchó, sino que él pensó que no iba dirigido solamente a él. Otro ejemplo de este tema es la forma en que los sabios entienden la motivación de Caín para asesinar a su hermano Abel. El texto bíblico de Génesis 4:8 dice, vamos a leerlo. Bereshit 4:8. Génesis 4:8. Caín le dijo a su hermano Abel, entonces cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El texto bíblico deja mucho a la imaginación. Simplemente dice que Caín habló con su hermano y luego lo mató. Pero, ¿qué dijo exactamente que condujo a un resultado tan fatídico? Siempre en busca de oportunidades para ofrecer al lector una reprimenda positiva, los sabios sugieren una lectura demasiado humana de esta narración del Génesis. Caín es completamente consumido por la ira cuando el sacrificio de su hermano es aceptado por Adonai y el suyo es rechazado. Enfurecido, Caín se encuentra incapaz de aceptar la reprensión del Eterno. Vamos a ver Bereshit, capítulo 4, versos 6 al 8. Génesis 4, 6 al 8. Dijo Adonai a Caín, ¿por qué estás furioso? ¿Por qué estás deprimido? ¿No es cierto que si haces el bien serás perdonado? Pero si no haces el bien, tu falta yacerá a la puerta, su deseo estará contra ti, pero tú podrás dominarlo. Enfurecido, Caín se encuentra incapaz de aceptar la reprensión del Eterno, que estaba destinado a él y solo a él. Atormentado por los celos, Caín asume que el Eterno le dio este mensaje para que pudiera dar el castigo a su hermano involuntario e indigno.
Caín escuchó mal. Caín escuchó mal. Caín acomodó las palabras del Eterno a su propia interpretación personal. En vez de entender que las palabras del Eterno iban dirigidas a él, que él no necesitaba interpretar nada, sino simplemente escuchar lo que el Eterno le estaba diciendo a él. Pero Caín lo tomó de acuerdo a su pensamiento y él pensó que con esto él podía castigar a su hermano. Por lo tanto, en un giro irónico, la reprimenda intencionada del Eterno a Caín en realidad aviva el fuego del odio de Caín y contribuye a un intercambio que inflama aún más la animosidad de Caín. Como la mayoría de la gente, Caín se consideraba tan inocente que él solo podía escuchar la reprensión como si hubiera sido dirigida a todos, menos a él mismo. ¿Y cuántas veces así nos pasa a nosotros? Cuando estamos escuchando una nota de audio de Torá, estamos leyendo una nota de Torá, estamos escuchando una enseñanza de Torá, estamos escuchando a algún rabino, algún maestro, algún comentario de Torá, y entonces el Eterno nos empieza a hablar y nosotros decimos, esto no es para mí. Esto es para mi esposa porque ella es la que anda mal. Esto es para mi hijo porque él es que anda mal. Esto es para que ellos hagan. No es para mí. Pero cuando en realidad a quien está hablando el Eterno, y por eso nos sale esa excusa, no es para mí. Voltea a ver a los que tenga a su lado allá, a ver, dígale. O si usted está solo ahí, mire un espejito ahí cerca y diga, es para ti. Aunque no te guste. Me viene a la mente un ejemplo más de cómo nuestros sabios nos establecen incesantemente a hablar y escuchar con mayor responsabilidad. En un tratado del Talmud, según un pasaje del Talmud, dice lo siguiente: debe colocar su dedo, que tiene forma de clavija, en sus oídos. Y eso es lo que dijo Rabí Eleazar. ¿Por qué los dedos de una persona son similares a las clavijas? La Gemara pregunta, ¿cuál es la razón? Que Rabí Eleazar dijo que los dedos son como clavijas. Si decimos que es debido al hecho que son discretos unos de otros, todos y cada uno de los dedos fue designado por su propio discreto, sagrada materia, como dijo el maestro. Esto, el dedo pequeño es para medir un palmo. La distancia entre el dedo meñique y la punta del pulgar, utilizada para medir la coraza del sumo Cohen. El siguiente dedo se usa para tomar un puñado
de la ofrenda de harina. El dedo de en medio se utiliza para medir un codo, la distancia desde el codo hasta la punta del dedo medio. Uno al lado del pulgar, el dedo se usaba para rociar la sangre de las ofrendas sobre el altar. Es el pulgar en el que se coloca la sangre y el aceite en el ritual de purificación de un leproso. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que son puntiagudos como clavijas? Es así que si una persona escucha un asunto inapropiado, se pondrá los dedos en los oídos. Del mismo modo, un sabio de la escuela de Rabino Ismael enseñó: ¿por qué toda la oreja es dura y el lóbulo de la oreja suave? Es así que si una persona oye un asunto inapropiado, doblará el lóbulo de su oreja en su oreja para sellarla. Los sabios enseñaron: una persona no debe permitir que sus oídos escuchen cosas ociosas, porque del hecho los oídos son muy sensibles y son la primera de las extremidades quemada. Uno debe asegurarse de no exponerlos a nada problemático. Hashem diseñó los lóbulos de nuestros oídos para que fueran suaves y flexibles, de modo que si uno está cerca de otras personas que están hablando la Lashon Hara, uno puede doblar el lóbulo de la oreja como un tapón para los oídos para evitar escuchar el habla prohibida. El problema con este pasaje es que entra en conflicto con otro pasaje talmúdico que usa el mismo razonamiento para explicar por qué nuestros dedos son largos y afilados. De hecho, los sabios preguntan: ¿por qué no usar tus piernas para alejarte cuando ves a otros ocupados en la Lashon Hara? ¿Por qué en vez de quitarte mejor corriendo con tus pies, tienes que tapar tus oídos? Entonces pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, Hashem estaba hablando sus palabras. En el Sinaí se nos entrega la bendita Torá del Eterno. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos ver la voz? Todo el pueblo vio las voces y las llamas, vio el sonido del shofar y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. ¿Cuándo es que nosotros podemos ver? Cuando cada uno de nosotros tiene la bendición de ser capaz de apreciar la majestuosidad de la revelación tal como fue concedida para nosotros como nación, así como para cada uno de nosotros individualmente. Cuando tú puedes ver lo que la Torá, lo que la instrucción, lo que la palabra, lo que la enseñanza del Eterno te está diciendo. Cuando tú puedes ver y tú dices:
Como aquel ciego dijo, había oído, pero ahora veo, ahora entiendo, ahora comprendo. Esto es para mí. Lo puedo ver, lo puedo palpar. A mí en lo personal, cuando tocan al shofar, yo en lo personal, a mí me gusta cerrar los ojos, porque la Torá nos manda oír el sonido del shofar, no ver al que está tocando el shofar. Algunos dicen que cuando uno oye y ve al que está tocando el shofar, está añadiendo a la Torá. Bueno, esa es una postura de unos. Pero a mí en lo personal me gusta cuando van a sonar el shofar, a mí me gusta cerrar los ojos y oír el sonido del shofar, pero al momento puedo ver las notas, puedo sentir ese sonido del shofar, lo puedo palpar como si yo mismo estuviera tocando el shofar. Y eso me estremece. Entonces, aquí está. Aquí está. Cuando tú sabes que estás escuchando lo que no ves y viendo lo que estás escuchando, dice el verso 15, la parte C. La parte B, perdón. El pueblo lo vio. El pueblo lo vio y se estremeció. Cuando tú sabes que estás viendo, cuando esa enseñanza, cuando ese cántico, cuando ese sonido del shofar te estremece el interior, llega a tu adentro, te estremece y que casi incluso te hace irte para atrás, retroceder. Entonces estás viendo. No sé si están entendiendo lo que yo les quiero decir esta mañana. Cuando tú estás leyendo esta nota de la Torá, cuando tú estás escuchando el audio de la Torá o las enseñanzas y tú estás entonces oyendo, entonces te estremeces porque esto te llega adentro. Entonces tú estás viendo. Estás viendo que es para ti. Estás viendo que el Eterno te está hablando. Estás viendo que el Eterno te está diciendo a ti algo. Y entonces tú te estremeces de temor y retrocedes humildemente. Y entonces dices, háblanos tú y nosotros obedeceremos. ¿Están entendiendo conmigo, amados? Déjenme saber si están entendiendo lo que yo les quiero decir esta mañana. ¿Se entiende? Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. ¿Cómo escuchamos lo que no vemos? ¿Puedes ver lo que esta enseñanza te está diciendo a ti esta mañana? Una cosa es oír al Moré Mijael hablar y estar dándonos la enseñanza. Pero otra cosa es ver lo que él está transmitiendo en esa enseñanza. Apreciar la revelación
es decir, recibir revelación, enseñanza. Sintonizar nuestros oídos con las palabras de la revelación y las lecciones de vida que nos transmitieron nuestros sabios requiere que cada uno de nosotros nos veamos a nosotros mismos como anillos en una larga cadena de tradición. A diferencia del juego del teléfono que jugábamos cuando éramos niños. ¿Cuántos se acuerdan? Cada uno de nosotros debe tomar una mano y un oído activo para salvaguardar la calidad del mensaje que recibimos y también de cómo lo transmitimos a los demás. Uno no puede cambiar lo que su maestro ha enseñado, le ha enseñado. Es de esta manera. Escuche lo que le voy a decir. Es de esta manera que demostramos que somos dignos del apelativo que se nos aplique en la porción de la Torá de esta semana. Una posesión atesorada, un reino de Kohanim y una nación sagrada. Hashem les dio sus mandamientos, capítulo 21 en adelante. Yeshua se refirió a los mandamientos como el camino por el cual se puede alcanzar la vida eterna. Mateo 19, 16 al 19. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 19, 16 al 19. Y nos dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nuestro maestro se refirió a los mandamientos como el camino por el cual se puede alcanzar la vida eterna. Entonces, en el capítulo 20 nosotros vemos al Eterno dándoles sus mandamientos. Dice el 21, y Elohim habló todas estas palabras diciendo, pero en el capítulo 20, verso 15 dice, todo el pueblo vio, no dice escuchó, sino todo el pueblo vio las voces y las llamas, vio el sonido del shofar y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron. ¿Cómo escuchamos el mensaje, la enseñanza? ¿Cómo escuchamos? ¿Escuchamos viendo o solo escuchamos?
Cada Shabbat nos levantamos y decimos, vamos a escuchar al Moré Mijael. Ok, vas a escuchar al Moré Mijael, que te va a hablar la palabra del Eterno, pero ¿puedes ver lo que el Eterno te quiere hablar a ti? Y cuando el Eterno te está hablando, dices, eso es para mí. Me está hablando el Eterno, dices, ahí va a empezar el Moré. O dices, eso que dijo el Moré es para ti, ¿eh? Óyelo, óyelo, es para ti. No, la Torah, el mensaje, la instrucción, la enseñanza es para todos. Aún en la Torah, los mandamientos que son solo aplicables a mujeres tienen cosas espirituales que enseñarnos a nosotros, pero necesitamos verlas y no quedarnos solo escuchándola. Baruch Hashem. Qué importante es esto, amado. Qué importante es esto. Aprender a escuchar viendo. Viendo las voces. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Toda caboda al Eterno. Mire, quiero que vaya conmigo a Proverbios 4:20. A ver, hijo, ¿lo puedes leer tú por allá? Proverbios 4:20, si no me equivoco. Y mire, por favor, mire lo que ahí está. Escuchar y ver las palabras. 4:20. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Vuelve a leerlo, por favor, vuelve a leerlo. Mire, vea lo que ahí está. ¿Cuánto es, espérame, cuánto es que la palabra se vuelve una medicina para ti cuando tú solamente no escuchas la palabra, sino que ves lo que el Eterno te está diciendo? Entonces esa palabra se vuelve medicina. Léelo otra vez, por favor. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. Escucha. No las pierdas de vista. No las pierdas de vista, velas. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Deja que entren hasta tu interior. Pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Pues traen vida y dan salud. Cuando la palabra se vuelve vida y salud en ti, cuando entra a tu interior, porque tú solamente no estás escuchando, sino que estás viendo lo que el Eterno te está diciendo, lo que te está hablando, lo que te está instruyendo, lo que te está reprendiendo, lo que te está exhortando. Tú lo puedes ver, lo puedes palpar. Entonces te estremeces y humildemente retrocedes y dices:
obedeceré. Tu Hashem. Bendito sea el Eterno, amados. ¿Cuándo ves? Jacobo 1:22. Jacobo 1:22. ¿Se fue la transmisión? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Vamos teniendo unos detalles aquí con la transmisión. Bueno, acá ya empezó la temporada de calor y eso afecta aquí Mérida. El calor es ya estos días cambiamos de vestimenta, ya empezamos a poner algo más fresco, más cómodo, ¿sí? Para estar en el servicio. Ya empezamos a aprender el clima porque ya el calor empieza a sentirse. Bueno, Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Elohim, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Wow. Escuchar y ver. Ver la enseñanza, ver el mensaje y ponerlo a la práctica hace que venga vida y salud. Y esto lo sabían lo sabía Yeshua, lo sabían los discípulos como judíos. Que no solamente hay que escuchar, sino que hay que ver la voz. Vemos la voz, como les dije hace rato, cuando hay revelación, enseñanza, sabiduría para nuestras vidas. Escuchar y ver está ligado. Por ejemplo, en Filipenses 4:9 dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Elohim de paz estará con ustedes. Baruch Hashem. Quiera el Eterno, amados Kaverim, Bejaverot, que aprendamos a escuchar y ver sus palabras. Que abra los ojos de nuestro entendimiento para ver sus palabras. Que la paz y la bendición del Eterno, amados Kaverim Bejaverot, sean con todos y cada uno de ustedes, y que el Eterno me los bendiga abundantemente. Un fuerte abrazo a distancia a todos ustedes, amados Kaverim Bejaverot. Nos vamos al receso de la comida. Aquí en México son las 1:14 de la tarde. Baruch Hashem, si el Eterno permite, en 2 horas y media aproximadamente estaremos con el servicio de Minjá y el comentario de la Haftará.
basado en la lectura de la Haftará. Bendición a todos ustedes del Eterno, un fuerte abrazo a distancia, haya bendición para todos y cada uno, amados, y que la paz de nuestro Creador se derrame abundantemente en sus hogares. Shabbat Shalom a todos ustedes. Leitraot, hasta luego.